El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya de vuelta en el programa y tenemos en nuestro panel El Mostrador en la Clave. Mirko Macari, Federico Joanón están aquí. Mandamases. ¿Qué tal? Mostrador. Hola, buenos días. Partamos con los anuncios de la presidenta ayer, a ver qué tanto esto puede, yo no sé que se va, bueno, la palabra mía no es calmar, porque nada se calma hoy día en Chile, pero sí puede eventualmente canalizar la discusión hacia un tipo de discusión que probablemente va a ser bastante técnica en un porcentaje, pero qué tanto esto puede ordenar el debate respecto de la situación en torno a las pensiones y las AFP. Ordenar y desordenar, pero es un eje articulador de la discusión de la campaña presidencial, sin duda, porque es un tema altamente sensible, porque es un tema que tiene mucha energía y porque finalmente el proyecto eso es lo que hace, instalar esa discusión. Supongo que para que tenga algún sentido esto se irá ahora ya al Congreso, y por lo tanto no solo los partidos, los conglomerados, sino que también los candidatos presidenciales van a tener que definirse, y eso va a ser derrotero de la campaña, sin duda. Yo estoy esperando a ver qué dice Piñera. Es muy importante lo que diga Piñera. Va a definir, quizás como ningún otro tema, va a definir la postura de él, así como lo que hagan los parlamentarios de Chile. Vamos. Juégate por cómo lo va a tomar. A ver, si él quisiera ser Piñera coherente con su estrategia de ser el candidato de la derecha, debería decir que ese 2%, hay un 5% que va a una cuenta que va a administrar el ente estatal, y que ese 2% que va al colectivo es una expropiación. El derecho de propiedad, claro, como han dicho, es un gravamen, que se va a pegar al criterio que está en el alma o el espíritu del modelo de las AFP, y es que cada uno se rasca con sus propias uñas. Y el que cagó, perdón por la... Pero esa es la esencia del asunto, y entonces ahí hay una definición que obviamente va a ser magistralmente verbalizada por Chadwick en el discurso, es decir, una fórmula que no sea agresiva para expresar eso mismo. Y también va a hacer que todo el resto de los candidatos se definan, pero particularmente, porque yo siento que este no es un proyecto radical, es un proyecto de cambio bastante gradual, razonable, te diría yo, en este momento. Quizá es un primer paso, sin duda, para quienes quieren hacer cambios más profundos al sistema. Entonces, un espíritu colaborativo, te diría, que el candidato debería decir: sí, nos parece bien, vamos a discutir algunas cosas dentro, pero en general nos parece bien. Eso debería hacer Piñera, creo yo. De hecho, fue lo que planteó, por lo menos ayer, Manuel José Sandón, dijo algo así. Me parece interesante, vamos a verlo, vamos a revisarlo, en fin, hay que cuidar ciertas cosas. Andrés Velasco nos tuiteó anoche señalando que le parecía que había varios avances, pero que había en los márgenes algunas cosas que revisar, y por lo tanto yo no sé si es que va a haber una posición tajante respecto del proyecto al tiro, que van a decir, como por ejemplo salieron algunos parlamentarios de la oposición señalando que esto es un robo, por ejemplo, como hizo el Rojo Edwards, pero uno espera que el diputado Edwards diga cosas como esa, pero no lo escuché ni siquiera de Andrés Santa Cruz, que dijo que iban a ver en su mérito el proyecto una vez que se presentara, porque hasta ahora es un discurso, no se ha presentado el proyecto. Bueno, yo creo que ese punto es muy importante, todavía es un discurso. El gobierno, desde que asumió, bueno, esto viene un poco antes incluso, anuncia antes de preparar los proyectos y mucho antes de presentarlos, ¿no? Entonces, todavía es pirotecnia. Si esto se concreta, es un hecho importante legislativo. Por ahora es un hecho técnico, pero político, como bien decía, como bien dice Mirko, va a marcar las elecciones que vienen, ¿no? Y las posturas, y qué pasa con el 2%, es o no es el sentido lo colectivo detrás, ¿no? Y no solamente lo individual.
eso es un punto. Veamos qué pasa, cómo se lleva el papel. Respecto de las posturas de los distintos actores, por supuesto que la AFP tienen que estar tranquilas, aunque no lo vayan a decir de esa forma, porque no les toca su actual negocio. Si bien es cierto, no les crece el negocio, no les toca el actual negocio y siguen administrando gran parte del dinero de Chile, ¿no? El 10% de todos los trabajadores. Entonces, no es menor. Y por eso es un proyecto, o va a ser un proyecto, si se escritura, bastante ecléctico. Fortalece lo colectivo con ese 2%, fortalece la capitalización individual, pero administrada por un ente público, con ciertas características, por lo que uno escuchó, insisto, por lo que escuchó, no se sabe cómo va a llegar el proyecto al Parlamento. Y anda a saber cómo va a ir cambiando en el Parlamento eso. Pero a mí me gusta el punto de lo que menciona Mirko. Este es un hecho político electoral. Está marcando la agenda de las elecciones que vienen. Esa es mi impresión. Sí, para un movimiento que se llama No Más AFP, yo me imagino que esto no le debe gustar. No le debe gustar mucho, porque es demasiado gradual. Mantiene la continuidad de la AFP para administrar el 10%. Si bien introduce varias variables de regulación y de transparencia en las AFP, no afecta el funcionamiento. Lo que sí puede ser interesante, y se lo pregunté ayer al ministro Valdés y ahora a la subsecretaria de Previsión Social, es qué pasa si que uno proyecta los dos sistemas funcionando paralelamente y uno funciona mejor que otro y a menor costo. ¿Qué pasa si este sistema público autónomo resulta relativamente interesante para manejar este 3%? ¿Por qué razón alguien me va a impedir que yo quiera cambiar mi 10% la AFP para allá? Son procesos que parten. Que son lentos, pero pueden poner obvio, una tensión. La AFP pueden considerar que en el largo plazo o mediano plazo esta es una competencia desleal, una suerte de subsidio estatal a la administración de los fondos más barata y que eventualmente afecte algo que fue creado y que forma parte de una lectura constitucional también. Por eso es importante lo que diga la derecha, porque en definitiva te cambia, aunque muy gradualmente y aunque muy tenuemente, pero te cambia la mirada general del sistema. Y puede ser al revés también, ¿eh? ¿Qué pasa si es que la AFP tiene un mejor rinde que lo que tiene este sistema? Se te puede durar lo que dura un ¡pum! En el canasto. O sea, yo creo que hay otra dimensión además que también es muy interesante y que subyace, y que efectivamente esta es la metida de mano más grande al sistema, aunque tú dejes intacta la AFP, es la más grande desde el año 80. Mucho más que el Pilar Solidaria. Sí, pues el Pilar Solidario fue meter la mano al Estado, la mano a la bolsillo del Estado nomás. Es algo por fuera del Pilar Solidario. Esto tiene que ver con los aportes de los chilenos en general, y por primera vez se introduce, y esto es lo interesante a mi juicio, el principio de lo colectivo y de lo solidario, ¿no? Como parte del sistema en general, ¿no? Porque el pilar solidario es el Estado que le da a los que no tienen nada, ¿no? Entonces, y en ese sentido no hay que mirarlo a huevo, porque implica el comienzo del cambio cultural, un cambio que en la percepción ya se viene instalando, ¿no? En la conversación, en la cultura, que es decisiva para que finalmente las políticas y las leyes se plasmen con legitimidad. Esto hace 5 años era imposible. Era tan evidente, ¿no? El principio de que cada uno se rasca con su propia uña. Era tan evidente el principio que somos individuos a los que tenemos que competir y defendernos de otros individuos, y además del Estado, ¿no? Y ahora cambiamos a la lógica de los que tenemos más, tenemos que contribuir para los que tienen menos. Ese es el 2%. Es el 2% de ahorro colectivo. Hay un cambio cultural, epocal. Ese cambio epocal, yo creo que ese es un síntoma más de esto, que llegue al sistema que tiene una capacidad de construcción hegemónica de discurso cultural, ¿no? Porque ya están hablando, ya van a empezar a hablar de pero cómo, si técnicamente las AFP ya están instaladas, entonces nos va a costar más plata a todos los contribuyentes de otros sistemas, porque siempre hay ese elemento técnico que no considera la mirada o las otras dimensiones de la vida colectiva y del aspecto de los aspectos humanos,
¿no? Entonces ya se empieza a introducir y eso va a estar en la campaña. Por eso es muy importante lo que diga Piñera, porque en la medida que él está apostando al voto a la derecha dura, va a tener que tener ese una postura dura en esto, sí. Claro, con un lenguaje quizás no confrontacional, pero en definitiva la mantención de esos mismos principios y valores, en definitiva que son principios y valores a la baja, ¿eh? Y que le sirven para mantener al electorado del sector, pero no para crecer, porque el resto del electorado está permeado. Ahora, alguien me podría decir, no, las clases medias en Chile ya están, a lo como dice Peña, afirma Peña, ya están imbuidas, ¿no?, del gen del individualismo y de la maximización de beneficios. Y sí es cierto, si lo que estamos viviendo es una contradicción, un proceso donde conviven esas dos almas, es lo que pasó, por ejemplo, con el proyecto a la reforma educacional en el tema del copago, ¿no?, que la gente sentía que estaba perdiendo el derecho a contribuir con lo suyo a la educación de su hijo, ¿no?, porque había sido moldeada bajo esa dinámica. Entonces estamos en ese tránsito y muy probablemente cuando alguien diga, no, es que la gente está de acá o la gente está de allá, la gente está en ambas cosas muy probablemente, la mayoría. Hay grupos que están ideológicamente más definidos y la mayoría de la gente está transitando, pero como cambio vocal, como dice Federico, hay muchos síntomas de agotamiento del modelo individualista, no solo en cuanto contribuimos a la previsión personal o colectiva, sino en muchas otras dimensiones. Ya está manifestado eso. Hay un agotamiento porque buena parte de las crisis o de los problemas que tenemos en la sociedad, desde el tema del tráfico en las mañanas en la ciudad, ¿no?, hasta las horas que trabajamos, todo eso tiene una dimensión de choque de la cultura individualista que yo creo que llegó a un modelo de agotamiento y vamos a tener que buscar un equilibrio. Ya estamos buscando. Hay un punto que me parece a mí interesante en lo que se sugirió ayer y que probablemente va a ir más detallado en el proyecto, pero que es la forma indirecta en que se estimula que se aumente la edad de jubilación. Se ha señalado, particularmente para las mujeres, que en este proyecto va a incluir un incentivo económico para aquellas personas que estén dispuestas a retirarse más tardíamente del trabajo. No dice que está obligada a los 65 años o 60 años, perdón, a los 60 años, de acuerdo a la ley, está en condiciones de jubilar, pero si quisiera seguir trabajando y por lo tanto seguir aportando con su 10% a las AFP y eventualmente generar este 5% para que se siga funcionando este sistema que se anunció ayer, si es que si quisiera seguir, se le estimula con un aporte extra para que pueda tener una compensación por esos años extra. Esa mirada tan de estímulo-respuesta que es propia de la economía, sí, muy propia de la economía, no sé cómo va a ser recibida, pero es una manera de enfrentar el tema que en otros países se ha enfrentado tomando una decisión. En varios países europeos se ha ampliado la edad para jubilarse de 60 a 65 años o a 63 años. Acá no, acá se hizo en una forma de estímulo individual. Así que yo quiero alcanzar ese bonito que me colocan, ese pocito extra que me colocan por trabajar más de pronto. Es que están tratando... Que es más o menos lo mismo que se ha hecho con una serie de otras materias. ¿Te acuerdas tú que el presidente Piñera planteó también con la lógica del estímulo-respuesta, en los incentivos económicos, la posibilidad de tener más hijos en el matrimonio? Así que las personas tenían más de... Fernando, si en Chile nadie se puede jubilar con lo que pagan las AFP. Siempre la gente a la edad de trabaja más tienen tiempo. Que trabajar después, una broma. Lo que pasa es que esto es un proyecto que pretende, que no hay letra todavía, en su enunciación verbal, cuadrar el círculo. Y de las cosas que hacen ruido, se hicieron cargo de distintas formas. De este tema que hacía ruido, se hicieron cargo de esta. Vamos a ver qué resulta. Pero es un hecho político que marca y que va a necesitar que la gente se pronuncie, que esperar a Piñera, como bien dice Mirko, que es clave. Pero además, después de esto, es una larga tramitación legislativa en el próximo gobierno, si esto no va a salir ahora.
y ahí puede convertirse en un hombre perro chancho, lo que salga, ¿no? O puede, si llegar a la oposición, puede quitarle urgencia nomás. Por eso digo, pueden pasar cosas, pero sobre todo van a pasar cosas, pienso yo, de acuerdo a cómo va mutando esta sociedad. Si la sociedad chilena va mutando y están conviviendo dos mundos o más mundos, formas de acercarse a lo público, a lo colectivo, y quizás la inclinación de la balanza se vaya hacia una mirada más colectiva que más individualista, y con eso el proyecto va a ser muy distinto del actual. Si lo que hoy día hay, y el ejemplo que tú das es muy concreto, a la edad de jubilación no se atrevieron a decir mujeres a los 65 años. Claro, no se pero en la cuadratura del círculo salió esta cosa con el estímulo económico. Se incentiva de tal forma de que... Oye, déjeme llevarlos antes de terminar, porque quiero tocar el tema con ustedes. Yo hace un mes, más o menos, partí Última Mirada, y creo que el primer programa, o el segundo programa, puse en la pared este muro maravilloso que tienen ahí en televisión, gigantesco, lo que era el cuadro de los partidos por refichar. Y el color verde oscuro prácticamente no existía. Es decir, el color de los partidos que estaban en 3 regiones continuas o 8 discontinuas o en todo el país, prácticamente no existía. Y había una alarma, una alerta grande sobre los partidos que eventualmente no iban a alcanzar a refichar. En el último recuento que entrega el CERVEL, hay un núcleo de los partidos, llamémoslos clásicos, o por lo menos que tienen algún grado de año. Ya prácticamente todos están refichados en todo el país. La excepción es la UDI, pero le faltan, qué sé yo, muy poquitos votos en las 2 primeras regiones del norte. Está fichado Evópoli también, está fichado el PRO también en todo el país. Por lo tanto, se pusieron aparentemente las pilas mucho durante este mes, y tenemos una situación bien interesante respecto de lo que van a ser las capacidades de presentar candidatos a parlamentarios en prácticamente todas las regiones del país, y sobre todo candidatos presidenciales, donde hoy día crece mucho la idea de, en ambas coaliciones tradicionales, de eventualmente ir a primera vuelta y no ir a primarias, lo que es curioso, ayer porque salió una encuesta bien interesante, que no la hemos alcanzado a tocar, eso sí. ¿Cuál dices tú? La encuesta Criteria Reset. Publicamos hoy día. Sí, la que sale hoy día. Interesante, porque Piñera sube por primera vez después de mucho bastante, tiempo. 33 puntos. Claro, Beatriz Sánchez de Frente Amplio también se pega un salto grande y baja. Está interesante como foto. Pues sabemos que con todas las imprecisiones de las encuestas, que es solo una foto, que tiene más o menos rigor metodológico, pero es una foto. Y interesante, ¿no? Sí, ahora en relación a los partidos, tiene que ver, por eso me acordé, porque tienen que lograr llevar a esos candidatos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, el único partido que estaría en condiciones de inscribirse en todo el país es el Partido Humanista, y eventualmente bajo ese paraguas se podría presentar Beatriz Sánchez si no lo hace con las 30 y tantas mil firmas. A ver, al 21 Fernando, de el agosto. Partido Comunista es el partido que tiene más militantes, 45.612 ayer, pero esto de los refichados, en este concurso de refichaje que no es el poder real. 612, hasta antes de la ley que establecía la condición del refichaje para recibir financiamiento público, habían partidos que jugaban póker con cartas marcadas. Pues nosotros tenemos 100.000 militantes, 120, 150.000 militantes, o sea, el estado del arte, ¿no? Si tú sumas todos los militantes, y por eso te preguntaba, yo no sé, tiene que haber 300.000, hay 400.000. Ahí tenéis 100, tenéis 260.000. 260.000. ¿Qué porcentaje de la población? ¿Cuántos somos los chilenos? 17 millones. Ahora vamos a censarnos de nuevo, seremos 20. ¿Qué porcentaje? ¿El 1% o menos del total de...? Bueno, eso te habla del peso de los partidos. Yo creo que ahí está el dato. O sea, el bosque, para no quedarnos... Porque claro, o sea, si nos quedamos en relación a que a principios de abril, finales de marzo, estamos hablando de que 1%. Ninguno o que pocos iban a llegar a los 20.000. Claro, y hoy día están todos arriba de eso y están todos refichados. Es un tremendo éxito. Pero si lo medimos en función de los partidos son la instancia de representación, porque en la teoría política vivimos en una democracia representativa,
No son estos señores los que eligen cuadros, cuando me refiero a cuadros, eligen las personas militantes que van a ir a las elecciones, en teoría, ¿no? Y los chilenos tenemos que elegir de entre ellos. Entonces, y cualquiera que quiera estar en política debería estar en teoría en un partido. Entonces el asunto está crujiendo también, muy fuerte, ¿no? Por eso que los que están punteando en la campaña, donde está la energía en la campaña presidencial, poco tiene que ver con los resultados de los partidos, ¿no? Los comunistas tienen 45.000 y no tienen candidatos. Entonces, esa es la lectura, creo yo, macro más razonable de hacer. O sea, los partidos hoy día siguen muy debilitados, independiente que cumplan el proceso del refichaje. Y claro, es bueno en relación a las expectativas que nosotros los medios pusimos a partir de la información que teníamos a fines de marzo y que sirvió para poner titulares, que el PPD no se refichaba, que entonces Lagos no podía ser candidato. Yo entiendo la microfísica, al mirarla específico, pero en la grande, ¿no? La situación es lamentable, en definitiva. Legalizado o no legalizado, refichado o no refichado. Es preocupante, pero es mucho mejor de lo que había antes. Sí. Este es un avance cuántico, porque por lo menos se sabe que de verdad cuántos militantes tiene cada partido. Exacto. Y eso significa cumplir cierto estándar para poder recibir dinero público. Los partidos, mientras no haya un sistema reinventado de la democracia representativa liberal, son fundamentales y hay que apoyarlos y forzarlos a ser democráticos y que dejen de estar capturados por camarillas, ¿cierto? Para que cumplan su rol, que es aportar al debate ideológico, ser quienes seleccionan o preseleccionan candidatos a las distintas instancias donde hay candidaturas, juegan roles que todavía son imprescindibles y hay que entender que son imprescindibles. No sé qué es lo que vaya a ocurrir en el futuro porque hay que tener una bolita de cristal aquí para eso, pero mientras cumplan un rol, por muy debilitados que estén, hay que tratar que funcionen bien. Y yo creo que en ese sentido, todo esto que hizo forzó la Comisión Engel y en general la opinión pública de que se sanearan los partidos ha aportado. Ahora, hay que ver cómo siguen funcionando, porque si es que siguen, capturados o no por sus camarillas, hay que ver. Desde el punto de vista estadístico no representan, porque eso te estoy dando el número grueso. No, pero si son menos del 1%. No, si un poco más del 1% y va a ser un poco más porque se van a seguir... O 2%. De los chilenos que canalizan su inquietud política a través de los partidos. Pero no es obligación canalizarla. Sí, ¿no? Y además para ser sincero y ser, digamos, honesto, la verdadera representación se mide a la hora de cuántos votos reciben y cuántas personas escogen, digamos. Esa es la forma en que no es por el número de militantes, sino que es por la capacidad que tienen de generar representación política. Por supuesto, pero alguien tiene que hacer el trabajo previo. Sin duda. Y eso es insustituible el día de hoy. Y es relevante. Por eso hay que preocuparse que lo cumplan bien, que sean representativos, que sean democráticos en su interior, más allá del porte que tengan. Por supuesto que la época de los partidos multitudinarios de los años 40, 50, 60, 70 ya pasó, eso se acabó. Pero quizá hay que reinventar esto con partidos pequeños pero eficientes. Por eso, porque eso se acabó es porque los partidos son estructuras funcionales dentro del sistema, pero el poder está en otra parte también. Bueno, eso es independiente de eso. Entonces, hoy día tiene mucho más que ver a partir de también lo que estamos viendo en la campaña presidencial con el espacio comunicacional, no con la articulación de liderazgos desde otros lugares. Sí, eso es muy interesante. Pero eso es muy valioso, si eso no es un cambio de, por supuesto. Es un cambio de época, ahora que formalmente... no excluye B. No, por supuesto, pero cambió radicalmente. O sea, este es un síntoma más de este cambio de la cultura. De la complejidad del día de hoy. Que implica o necesariamente redefiniciones acerca de las estructuras convencionales. Mirko Macari, Federico Ayllón, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en... Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, que lo pasen muy bien. Tengan un buen día. En el mostrador en la clave. Que vaya bien.